A continuación, daremos inicio al séptimo panel de discusión denominado La importancia del desarrollo de las capacidades en jueces, para lo cual cedo la palabra al señor Joseph Thompson, presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Algo pasa con el sonido. Buenos días a todos y todas. Ahora sí. Es un gusto poder participar en esta actividad. Agradezco mucho la oportunidad, no solamente en lo personal, sino también como director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es una entidad dedicada a la educación, promoción e investigación académica de los temas de derechos humanos, y que en ese sentido la protección de la libertad de expresión en todas sus formas y por supuesto la protección de la figura del periodista ha sido determinante en nuestras actividades, y de la misma manera que es muy significativo que tenga lugar esta actividad justamente en las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde sus primeras opiniones consultivas marcó la importancia de la figura del periodista. Recuerdo la opinión consultiva 585, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el periodista encarna la libertad de expresión y que por lo tanto cualquier conducta que constituya una restricción de su actividad o que atente contra su persona constituye también una forma indirecta de violación de la libertad de expresión. Y por eso es tan significativo encontrarnos hoy acá. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reiterado esta idea de la misma manera como se ha trasladado a otros sistemas regionales y al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y ahora nos enfrentamos con un tema importante. A pesar de que en el programa está indicado como el desarrollo de capacidades para jueces, en las propias notas del programa se nos dice que no solamente estamos hablando de jueces, sino del desarrollo de capacidades para enfrentar casos en que pueda estar implicado un delito o una violación de derechos relacionada con la figura del periodista. Y en ese sentido no solamente tenemos que hablar de los jueces, estamos hablando de fiscales, estamos hablando de defensores públicos, estamos hablando de aquellos entes encargados de las investigaciones, que pueden ser Ministerio Público, que pueden ser policías nacionales, judiciales o especializadas, de tal manera que tenemos una cantidad de actores importantes cuyas capacidades indudablemente pueden incidir en la forma en que se castiguen los crímenes y conductas atentatorias contra los periodistas y en general contra quienes tratan de expresarse por los medios de comunicación. De tal manera que vamos a tener con nosotros a 4 panelistas y nos acompañan tanto representantes de la Corte Suprema de Paraguay, en la figura del asesor de la Suprema Corte, José María Acosta de Paraguay, Vivian Harris de la Corte Suprema de Jamaica, Lena White, que es asesora de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y Guillermo Canela, que es el asesor regional para comunicación e información de la UNESCO en Montevideo, y el cual daría inicio a estas presentaciones haciendo un panorama general de cuál es el estado de la situación en la región y qué perspectivas podemos derivar al respecto. Les recuerdo a los panelistas que cuentan en principio con unos 15 minutos. Yo aquí estoy provisto de una serie de instrumentos mnemotécnicos para que no se nos pasen de los 15 minutos, de tal manera que tengamos una fructífera segunda parte de intercambio con el público. De tal manera que me complace mucho darle el uso de la palabra a Guillermo.
Ahora sí. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Es un placer poder estar acá compartiendo esta discusión con ustedes. Y la idea de esta presentación es señalar de manera muy pragmática cómo nosotros estamos trabajando con los operadores de justicia de la región de América Latina, los temas de libertad de expresión en general y particularmente la cuestión de la protección de los y las periodistas, comunicadores y etcétera. Quisiera empezar contando un poco cómo fue este proceso, porque la historia del proceso es interesante como una práctica de que la construcción de una relación de cooperación con los operadores de justicia no puede se dar así nomás. O sea, es importante que sea una construcción colectiva, que no se sienta que es una imposición, entre comillas, del sistema multilateral hacia los poderes judiciales. O sea, si estamos subrayando que los poderes judiciales tienen y deben ser autónomos e independientes, tenemos que empezar por nosotros mismos en reconocer que la mejor forma de trabajar es una forma de construcción colaborativa. Planteamos nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestros temas sobre la mesa, pero la construcción final, el proyecto final tiene que ser un proyecto conjunto. Entonces, eso es un primer elemento importante. El segundo elemento importante es que hay que reconocer que el sistema multilateral, por razones históricas, tiene mucho más facilidad de se relacionar con el Poder Ejecutivo. Nuestro canal de diálogo principal siempre son las misiones diplomáticas que están en nuestras sedes y por lo tanto nuestra avenida principal de discusión son con las cancillerías y luego con el Poder Ejecutivo. Lo que ha hecho que muchas de nuestras acciones a lo largo de estos años todos en materia de protección y promoción de la libertad de expresión no habían involucrado a los operadores del sistema de justicia. Eso que estamos haciendo acá, el primer evento fue solo el año pasado en la Corte de Estrasburgo, es algo nuevo, o sea, y por lo tanto hay que reconocer que al ser nuevo estamos haciendo una construcción conjunta con ustedes. Sin embargo, cuando se aprueba el Plan de Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad, estaba claro que si no involucráramos a los operadores del sistema de justicia en este tema, no íbamos a lograr. O sea, no vamos a lograr proteger y promover la libertad de expresión en todas sus dimensiones, incluyendo la seguridad de los trabajadores de la prensa y de la comunicación, sin tener presente ustedes, operadores de justicia, junto con nosotros en esta discusión. Entonces, empezamos un conjunto de diálogos con presidentes de cortes supremas en varias partes de la región. El primer fue con Brasil, con una persona que ya fue mencionada acá ayer, el presidente Barbosa. Seguimos con el presidente de la Corte chilena, Sergio Muñoz, con el presidente de la Corte mexicana, en aquel momento el doctor Silva Mesa, con el presidente de la Corte paraguaya. Y de estas conversaciones un conjunto de temas surgieron y no es ninguna sorpresa que sean todos los temas y desafíos de la libertad de expresión que enfrenta América Latina. Entonces, bueno, sí tenemos, ¿y cuáles eran los tres ejes principales? En el escenario más sombrío, un eje en que los operadores de justicia son violadores de la libertad de expresión, por ejemplo, utilizando derecho penal para encarcelar periodistas. En el eje menos sombrío son omisos, o sea, no investigan, llevan la impunidad adelante. Y en el eje optimista hay interesantísimas decisiones de cortes supremas de todos los países de América Latina protegiendo y promoviendo la libertad de expresión. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío acá? Trabajar para que los ejes más sombríos desaparezcan o disminuyan mucho, o sea, que jueces no utilicen derecho penal para enviar periodistas a la cárcel por su expresión, que sí sean activos en la lucha contra la impunidad y que hagan un proceso de compartir conocimientos sobre lo bueno que ya están haciendo. Escuchamos acá de sentencias interesantes en América Latina, por la Corte Interamericana, pero también por las Cortes Nacionales y en otras partes del mundo. Y esta identificación tenía que ver con eso, con seguridad de periodistas, pero también con la libertad de expresión individual, con el tema de la libertad de prensa y el uso del derecho penal, el derecho civil, el tema de los equilibrios entre otros derechos. Hay discusiones en la Corte de la región sobre proteger derechos de niños, niñas y adolescentes vis a vis el discurso de la libertad de expresión.
el derecho, la protesta pacífica. En los últimos años hay una movimentación fuerte de la sociedad civil latinoamericana en protestar sobre los más diversos temas en las calles de la región, y muchas veces el Poder Judicial no ha sabido proteger a estos manifestantes, sean los que manifiestan, sean los periodistas que cubren las manifestaciones. Hay cuestiones de diversidad y pluralismo, el doctor Grossman mencionaba este tema ayer y el relator también. Hay una cuestión interesante de acceso a la información pública. Hace 20 años esta región tenía un país con ley de acceso a información pública, hoy son 20, y esa cuestión tiene dos temas importantes para el Poder Judicial. El Poder Judicial como garante del acceso a la información del ciudadano ante todos los poderes, pero el propio Poder Judicial como un órgano más transparente y que ofrezca acceso a la información sobre su propio quehacer cotidiano, ¿no? Después, cuestiones de libertad de expresión en Internet, que es lo que más preocupa a los presidentes de Corte Suprema en toda la región. Reconocen que sus jueces no están enterados de esta nueva cosa, de este nuevo mundo, y quieren capacitación sobre eso. Libertad de expresión y proceso electoral. Lo que hacen jueces electorales en varias partes de la región sobre libertad de expresión es de tener miedo, o sea, sacar contenidos y etcétera. Entonces acá hay un tema importante. Publicidad gubernamental, derecho de respuesta, privacidad, todos estos temas surgieron de la conversación con estos jueces de corte. Esta conversación lo hicimos la UNESCO, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano y la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Naciones Unidas en conjunto, para demostrar que no era un tema de una organización del Sistema Internacional de Derechos Humanos, era un tema de las tres instituciones que trabajan la cuestión en la región. Lo hicimos con los antecesores de Edison y de David Kaye, Catalina y Frank, y seguimos en este momento este mismo trabajo conjunto juntamente con Edison y con David. Y ahí nos dimos cuenta de cosas interesantes. En Brasil, la Corte en los últimos 15 años ha decidido que sí es libertad de expresión ir a la calle y pedir por la legalización de la marihuana, que muchos jueces de cortes de primera instancia decían que no se podía hacer eso porque era apología al crimen. La Corte Suprema dijo que no, que sí tiene el derecho de decir que quieren la legalización. La Corte ha seguido la decisión de la Corte Interamericana sobre colegiación obligatoria, ha derogado puntos importantes de la ley de prensa del periodo dictatorial. La Corte de Argentina tiene una decisión impresionante sobre el tema de la ley de servicios audiovisuales, sobre cuestiones de concentración de propiedad, y tiene muchas decisiones importantes sobre Internet. La Corte chilena tiene una decisión importantísima sobre neutralidad de la red. La Corte paraguaya, que seguramente mi amigo Pepe va a comentar con ustedes, tiene una decisión brillante sobre el tema de acceso a la información pública. La Corte de Colombia, un conjunto de casos incluyendo temas de seguridad de periodistas. Entonces, esas son las buenas noticias. Hay cosas interesantes por ahí ocurriendo, y la cuestión es cómo hacemos con que eso sea más compartido y más vivo. Entonces, ¿cómo fuimos pragmáticamente en este camino? Organizamos un seminario internacional en Brasil con la Corte Suprema de Brasil con 5 ejes: derecho penal, violencia contra periodistas, claro, estamos hablando de acceso a información, acceso a la información pública, Internet y diversidad y pluralismo. Y de este seminario, que incluso participaron algunas personas que están acá, el juez Diego García Sayán era uno de los ponentes, salimos con un primer borrador de lo que podría ser un proceso de capacitación de jueces en toda la región. Con una dificultad, el ministro Barbosa nos decía, ok, pero no me vengan con workshops, talleres para 20 jueces, yo tengo 17,000 jueces bajo mi responsabilidad. O sea, ¿cómo quieren ustedes hacer de hecho una cosa que funcione? Y de verdad, y quedamos asustados, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Bueno, con eso fuimos a hablar con la cumbre iberoamericana y ver cómo podíamos hacer una cosa que tuviera una perspectiva regional. Estuvimos en la cumbre en Santiago, hablamos con el ministro Sergio Muñoz, de ahí salió la conversación con Paraguay, que hoy tiene la Secretaría Pro Tempore de la cumbre. Hicimos 2 talleres de validación de las estrategias, uno en Asunción en marzo y otro que validó toda la estrategia en mayo en Bogotá. Y bueno, ahora necesitábamos tener algo concreto, entonces con las relatorías desarrollamos un curso en línea con la plataforma de la Universidad de Texas en Austin, el Centro Knight,
Y el ministro Silva Mesa en México dijo, ok, hagamos el piloto acá en México. Con la oficina de México, está acá Cintia que después puede dar detalles a ustedes, liderado por la oficina de México. Desarrollamos el contenido y bueno, vamos a hacer un piloto. Y todos nos decían, los jueces no se interesan por estos temas, o sea, ustedes van a tener que hacer mucho esfuerzo para tener gente en estos cursos. Bueno, vamos a hacer un piloto y vamos a tener 50 personas, ¿no? Con el mejor de los escenarios. Abrimos las inscripciones, en 2 semanas teníamos 2,000 postulaciones para hacer el curso, solo en México, de los cuales muchos no eran del público target, y al final tuvimos 932 personas que hicieron el curso, de los cuales 100 eran jueces y los otros secretarios de jueces y etcétera. Entonces la primera lección acá es, hay mucho interés, hay demanda, o sea, los operadores de justicia quieren tener contacto con esta agenda. Ahora, tenemos que ofrecer las cosas dentro de una dinámica que es, tienen 4,000 procesos para decidir, no pueden estar no sé cuántos días fuera de los tribunales. En este sentido, la plataforma online asincrónica puede ser interesante como estrategia de formación. Muy bien, recogemos la experiencia de México, los comentarios, las sugerencias de lo que hicieron en el curso, y ahora tenemos una versión beta. Con esta versión beta fuimos a discutir con nuestros colegas de la Cumbre Iberoamericana de Jueces diciendo, ¿ofrecemos eso a toda la región? UNESCO y la relatoría en conjunto, y la respuesta afortunadamente fue que sí, y ahora a partir de 26 de octubre hasta 4 de diciembre una nueva ronda de este curso con estos temas: derecho penal, de violencia contra periodistas, acceso a la información pública, libertad de expresión en internet y diversidad y pluralismo. Vamos a ofrecer un curso de 6 semanas a los operadores. Y luego voy a terminar después con los números, la contabilidad de estas cosas todas, pero ¿cuál es la estrategia que estamos desarrollando en sociedad con la Cumbre Iberoamericana? Estamos UNESCO, la relatoría y la Cumbre. Una estrategia de capacitación que tiene elementos puntuales, o sea, ofrecer un curso cada 6 meses es puntual, y tiene un elemento más sostenible que es, estamos desarrollando un trabajo institucional con las escuelas de jueces de toda la región. Y luego vuelvo a este punto. El otro es producción de conocimiento, o sea, ¿qué podemos ofrecer a estas cortes en términos de papers, de estudios, de investigación? Toby ha hablado de eso ayer, algunos elementos investigativos que siguen siendo importantes y que no están presentes, y etcétera. El otro tema es el tema de la jurisprudencia y del compartimiento de jurisprudencia, o una especie de clearing house, y en este sentido no tenemos ningún interés de reinventar la rueda. Supimos de la experiencia de la Universidad de Columbia que ya está haciendo eso, y propusimos cómo podemos apoyar a ustedes para que este banco sea útil para jueces de la región. Y ahí 2 cuestiones eran importantes: tener más información en español en el banco, que en este momento no hay, y tener sentencias de la región. Entonces estamos apoyando para que dentro de los próximos meses haya por lo menos 60 sentencias de América Latina en el Banco de Colombia, y un conjunto de las sentencias que están allá de otras partes del mundo sean también traducidas al español. Y finalmente, un elemento de cooperación, y para que sea algo amplio, estamos haciendo eso vía la Cumbre Iberoamericana de Jueces. Algunos números. Hicimos un primer test con un seminario presencial en Colombia, que estaban algunos países de la región, miembros de ministerios públicos, de fiscalías y del Poder Judicial, liderado por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, y se hizo una especie de evaluación después de algunos meses de cómo los participantes de este seminario o de estos talleres pensaban, y de ahí recogimos informaciones importantes para desarrollar el curso online. Como yo decía, el curso online, la primera ronda, que fue exclusivamente para México, tuvimos casi 2,000 aplicaciones, 932 de hecho hicieron el curso, de los cuales 100 eran magistrados o magistradas, y la evaluación fue impresionante, que 83% dijeron que el curso fue excelente y que de hecho los ayudó a entender mejor las cuestiones que estaban planteadas. La segunda ronda,
por supuesto va a empezar en 26 de octubre, por lo tanto no tengo números finales, pero hoy, antes de venir para acá, chequeé la última información. Teníamos 3.909 pedidos de información sobre el curso, de los cuales 600 ya están acreditados porque hay un proceso de chequeo si realmente están dentro de los públicos targets del curso. Y estos pedidos vienen de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. Lo que demuestra que el curso no solo va a ser un proceso de ofrecer contenido sobre libertad de expresión, pero una discusión regional muy interesante en los foros entre estos operadores de justicia de estos países muy distintos, que son casi todos de la región, ¿no? Por supuesto tenemos 300 mexicanos inscritos y una persona de Trinidad y Tobago, pero está bien, o sea, la idea es que empiecen a trabajar eso de una manera conjunta y vamos a ver lo que va a pasar hasta la próxima semana. Y para terminar, la estrategia con las escuelas de jueces. Eso para nosotros es el elemento de sostenibilidad de eso, porque no vamos a poder seguir como UNESCO ofreciendo eso para siempre, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es estimular que las instituciones hagan eso como estrategia de default, que sigan haciendo independientemente de nuestra cooperación. Ahora, para eso, nuestra evaluación es que involucrar las escuelas de jueces es fundamental, porque son ellas las instituciones que en la largo del tiempo son responsables por la formación de jueces en sus países. Entonces, ¿qué hicimos? Primero una encuesta para entender si ofrece o no ofrecen capacitación en libertad de expresión ya. Participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Y la respuesta es no. No ofrecemos capacitación en libertad de expresión. Cuando mucho está dentro de la capacitación general sobre derechos humanos, o sea, 5 minutos en algún momento de la vida. Pero sí queremos hacerlo. Entonces reunimos todos los directores de estas escuelas de Montevideo y decidimos un programa conjunto de capacitación que ellos aprobaron y validaron y va a estar circulando muy brevemente. Entonces, la idea es seguir con eso, pero para seguir con eso la UNESCO y la Relatoría van a necesitar del apoyo y el incentivo y la cooperación de todos ustedes, y para nosotros el marco central tiene que ser una construcción conjunta y colaborativa y no algo que nosotros que sabemos tanto de libertad de expresión desde París vamos a enseñar a América Latina, todo al revés. Queremos retroalimentación para que eso sea el mejor programa conjunto con la Cumbre Iberoamericana, con la Red Iberoamericana de Escuelas, la Relatoría, la UNESCO y todos los otros partners que quieran se sumar. Gracias. Muchas gracias a Guillermi, sobre todo por ajustarse exactamente los 15 minutos previstos y también por hacernos ver que no solamente estamos hablando de los funcionarios de la justicia como agentes de protección de la figura del periodista o de los medios de comunicación, sino como agentes de protección de la libertad de expresión en general y cómo pueden ser también un agente de violación de la libertad de expresión si es que su enfoque no es garantista y no es amplio en contemplar lo que realmente es la figura judicial en relación con las posibilidades de la libertad de expresión, y también nos amplía que no solamente estamos hablando de reporteros, no solamente estamos hablando de periodistas, no solo estamos hablando de medios, también estamos hablando aún de la sociedad civil y el tema de la criminalización de la protesta que se ha extendido por América Latina y que plantea otros dilemas adicionales a la justicia y por supuesto a la protección de la libertad de expresión. Nos ofrece posibilidades que ya están en desarrollo sobre estos temas de capacitación y nuevos enfoques, pero también los números que nos da son muy contundentes y demuestran que hay que aprovechar las capacidades locales para poder dar sostenibilidad a estos esfuerzos. Y pues yo imagino que precisamente en esto de aprovechar las capacidades locales, ahora tendremos 3 experiencias nacionales y empezaríamos por la
de Paraguay, y me es muy grato cederle el uso de la palabra a José María Costa, asesor de la Corte Suprema de Paraguay al respecto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, una aclaración. El día de ayer viví mis 24 horas de fama porque me adjudicaron la cualidad de juez, de ministro, de magistrado y no lo soy. Agradezco mucho, quiero hacer esta aclaración puntualmente, creo que yo soy el culpable de eso, porque cuando me invitaron, en realidad le invitaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, me designó a mí para venir, me pidieron, bueno, ¿cómo quiere que se lo trate? Nunca respondí ese mail, así que soy el culpable de ese error. Admito públicamente, yo soy asesor de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, soy periodista inicialmente y abogado después. Así que como muchos otros compartimos esa dualidad de calidad profesional, de cualidad profesional. Por supuesto, quiero transmitir el saludo, la atención del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, el doctor Antonio Fretes, que también, antes de hacer su carrera judicial, vaya coincidencia, como diría Lelutier, hizo periodismo, así que conoce mucho de esta problemática y es por suerte, un aliado estratégico muy importante en el sistema judicial paraguayo para estas problemáticas que tienen que ver con la libertad de expresión, el acceso a la información pública, el rol de los periodistas en la sociedad. Por cierto, el saludo de él a todos ustedes. Dentro de poco, el 16 de octubre, se va a cumplir un año de un crimen brutal que vivimos en Paraguay. Un periodista, Pablo Medina, fue asesinado, él y su asistente de tareas, en un camino del interior del país. Corresponsal del diario ABC Color, el más importante, el más influyente del país, en la zona de Curuguatú, que es una zona fronteriza con Brasil. Brutalmente asesinado. Fue un crimen que causó mucha conmoción, hubo muchos reclamos ciudadanos, mucha protesta, y por suerte y gracias también a toda la etapa de concienciación que hubo previamente con el trabajo de organismos gremiales, de periodistas, con el trabajo de instituciones cada vez más sensibilizadas con la tarea de la libertad de prensa. Hubo un impulso de la investigación judicial que hoy día está teniendo incluso un cariz internacional, porque hay hubo una tramitación de extradición en relación a uno de los autores, y casualmente, a partir de lo que se ha hablado en estos días, un sindicado como autor moral. Este crimen, que no ha sido el único que ha sucedido en el país en los últimos 20 años, 27 años que llevamos de libertades políticas después de la caída de la dictadura de Stroessner en 1989, este crimen ha sido también probablemente, de acuerdo a las investigaciones iniciales, producto de un ataque de la mafia organizada en la frontera ahí entre Paraguay y Brasil, donde obviamente el crimen organizado tiene sus particularidades y tiene su poder. Decía que no ha sido el único asesinato de periodistas. Apenas conquistadas las libertades en 1991, los paraguayos tuvimos que sufrir un horrendo crimen también de un periodista, Santiago Leguizamón, dueño de una radioemisora en Amambay, otra zona fronteriza azotada por el narcotráfico, y también corresponsal de un periódico capitalino. Santiago Leguizamón fue asesinado a plena luz del día, en un mediodía, en la capital del Amambay, el día del periodista paraguayo, 26 de abril. O sea, ¿cómo no creer que eso ha sido un mensaje a la sociedad, a los periodistas, a la prensa? Cuando entonces yo era secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay y me tocó, con mis compañeros y colegas, llevar adelante lo que fue el impulso de la investigación de esto, y en base a eso, y también hubo unas grandes manifestaciones ciudadanas,
Y llegamos a reunirnos con el presidente de la República entonces, el general Andrés Rodríguez, que había derrocado a su consuegro, el general Alfredo Stroessner. El general Rodríguez, esto no puedo decirlo oficialmente, pero fue sospechado de vinculaciones con el narcotráfico por diferentes organismos internacionales y especialmente de un país cuya bandera está aquí a la izquierda en el primer lugar. Cuando nos reunimos con el general Rodríguez aquella vez para requerirle desde los gremios periodísticos y desde la ciudadanía organizada que haya una investigación y una persecución penal contra los autores fácticos y morales de ese crimen, nos sorprendió a todos la cara de angustia, desazón e impotencia de quien no hacía ni 2 años había derrocado a la peor dictadura que tuvo el Paraguay en toda su vida de país independiente. Y esto me trae un poco a colación de que cuando nos enfrentamos al crimen organizado, realmente podemos muchas veces encontrarnos con sentimientos de impotencia. Pero eso no debe ser obstáculo para hacer los deberes. ¿Y cuáles son los deberes? Desde los gremios de periodistas lo sabemos mucho, los que hemos pasado por ahí, los que están todavía acá. Pero hoy nos toca, y a mí particularmente me toca trabajar esos deberes desde la institución judicial. Sí, bien el lema de fin a la impunidad. Ojalá que podamos trastocar y hacer real el lema, como muchos dijeron, de no end impunity, sino stop the crimes. Sí, terminemos con los crímenes. Pensar en ese ideal quizás sea mucho, pero tenemos que hacer los deberes. Y un poco quiero transmitir ese compromiso de parte del sistema judicial paraguayo, de parte de la Corte Suprema de Justicia, en ese sentido de que somos conscientes de que este es un desafío muy grande, muy abarcante, muy complejo y que requiere el trabajo de todas las instituciones. Por eso, de hecho, nos hemos comprometido como Corte Suprema de Justicia a estimular todos los esfuerzos institucionales internos para líneas de acción como la que ya estaba diciendo Guilherme, por ejemplo, en el tema de capacitación. Ayer hablábamos de cuán desfasadas pueden estar nuestras escuelas de derecho con respecto a muchos temas que hoy estamos hablando como si fueran temas por todos conocidos. Bueno, ese es un gran desafío todavía que tenemos en Paraguay en particular y me imagino también en otros países. Ayornarnos. Guilherme nos decía que en todas las escuelas judiciales no hay contenidos específicos sobre temas de libertad de expresión, acceso a la información pública, transparencia, protección de periodistas. Entonces, ese es un gran compromiso y lo asumimos, no solo internamente y por suerte también con el conocimiento y el encuentro que tuvimos con Guilherme, gente de organismos internacionales, Edison, antes Catalina, en la Relatoría de Libertad de Expresión, fuimos generando estos enlaces, estas cooperaciones. Paraguay, ya lo dijo Guilherme, desde este año tiene la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Como tal, está organizando la asamblea plenaria de la cumbre en el 2016 en abril en Paraguay, en Asunción, bajo el lema de hacia la consolidación de la seguridad jurídica, la cultura de la paz y el desarrollo social. Lema que evidentemente también nos habla de esta misma problemática. Sí, ¿cómo podemos hablar de una democracia de calidad sin seguridad jurídica? Así como no podemos pensar en proteger ni fortalecer la libertad de expresión o la libertad de prensa necesarias para esa democracia sin seguridad jurídica. De hecho, en ese liderazgo que el Paraguay, la Corte Paraguaya tiene dentro de la Cumbre Iberoamericana, hemos propuesto dentro de un grupo de trabajo hacer tareas y líneas de acción gracias a la cooperación de UNESCO, de la Relatoría de Libertad de Expresión y otras instituciones, en esta línea de
trabajo para la capacitación especializada de magistrados en temas como libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas. No es un terreno fácil trabajar estos temas, y sobre todo cuando compartimos un foro donde hay pensamientos muy diversos, por decirlo menos. De todos modos, hemos conseguido un acuerdo muy importante para hacer estas capacitaciones especializadas en modo online, con este curso que nos estaba señalando Guillermo, también para trabajar con las escuelas judiciales de preparación de jueces, así como de capacitación permanente de magistrados sobre estos temas. Hay mucho interés, lo decía Guillermo, y nosotros podemos dar fe de eso. Hay mucho interés y queremos aprovechar ese interés. Por otro lado, la Corte también ha asumido un compromiso claro con estos valores y estos principios. Y uno de esos ejemplos es el aporte que ha dado en materia jurisprudencial con relación al acceso a la información pública en Paraguay. Paraguay, pese a que en 1992 se aprobó su Constitución Nacional, y uno de sus artículos indica la necesidad, primero señala el deber, el derecho a la información pública, y después indica la necesidad de una ley reglamentaria. Nunca tuvo ley reglamentaria. Y se presentó un caso de un ciudadano que solicitó información en un municipio y no se la dieron, y el caso se judicializó, y llegó después de muchos años, y hay que reconocer la tradicional modorra de los tribunales, llegó a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. En el año 2013, el 15 de octubre, vamos a cumplir 2 años de esa sentencia, el 15 de octubre del año 2013, la Corte paraguaya dictó un acuerdo y sentencia, el 1306, donde se reconoció el derecho de este ciudadano a acceder a esa información porque era información pública, pero más importante que eso, se acogió la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes versus Chile sobre acceso a la información pública. Y además se indicó una línea de política pública. A partir de eso, la propia Corte empezó a divulgar información que antes no la tenía divulgada en su sitio web, por ejemplo. Y eso fue como un alud de transparencia que avanzó por todo el Estado. Tanto que a falta de una ley, el Congreso paraguayo en los meses siguientes sacó 2 leyes de transparencia. Entonces, eso fue un aporte significativo, reconocido incluso por organismos internacionales como la Relatoría de la Libertad de Expresión, UNESCO, la Asociación Internacional de Ombudsman, y también reconocido por la prensa, con la cual siempre van a haber elementos de divergencia, pero creo que también hay que hacer el ejercicio sano de acercar a la justicia, al sistema judicial, a los ciudadanos y a los trabajadores de la prensa. Quiero cerrar mi exposición recordando un poquitito el debate que tuvimos ayer y que hoy también un poco nos recordaba el juez Baltasar Garzón. Muchas de las preocupaciones que tenemos como sociedad en relación a la justicia, creo, sinceramente, personalmente, y discúlpenme si esto es, creo que devienen de que tenemos una justicia lejana, inentendible, como decía Garzón. Quiero dar la buena noticia que dentro de la cumbre judicial hay un grupo de trabajo sobre lenguaje accesible. ¡Oh, qué bien! Bueno, ojalá que avancemos en eso. Pero seguimos teniendo una justicia muy lejana a la gente. Y creo que esa es una clave para ir avanzando en mejores horizontes, en una tarea que nos involucra a todos como ciudadanos y a los que estamos en las instituciones públicas también de una manera muy especial. Mis últimas palabras es para manifestar una vez más el compromiso de la Corte paraguaya en seguir bregando por este tipo de principios, por este tipo de diálogos que se puedan hacer
para fomentar y para fortalecer nuestras instituciones en objetivos comunes, como el que nos reúne acá, que es acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, pero sobre todo, ojalá también, y nos ofrecemos también para trabajar con las otras instituciones para lo más importante, que es acabar con los crímenes contra periodistas. Gracias. Muchas gracias al doctor Costa, que no solamente nos ha acercado a la realidad paraguaya, describiéndonos la reacción o falta de reacción ante crímenes brutales que ocurrieron en el pasado contra periodistas en ese país, sino también repasando un poco los deberes, como él los llamó, en materia de cómo las instituciones judiciales deben convertirse en agentes no solamente de protección de la libertad de expresión, facilitadores del acceso a la información y protectores de la figura del periodista. Y nos comentaba este caso emblemático que, inspirado precisamente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un buen ejercicio del control de convencionalidad, precisamente, no solamente significó un cambio en lo que era la actitud nacional e institucional hacia el acceso a la información pública, sino que terminó impulsando también la adopción de dos rezagadas leyes que, sin embargo, vinieron a cambiar sensiblemente la situación en Paraguay en los temas de transparencia y acceso a la información. Y por supuesto nos deja con este pensamiento final de la idea de superar lo que tradicionalmente ha sido una justicia lejana, inaccesible y oscura para los ciudadanos y quienes no se manejan en los ámbitos y los pasillos judiciales. A continuación, me es muy grato ofrecerle el uso de la palabra a Lina White, que es asesora de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y tiene para su exposición 15 minutos. Adelante, Lina. Muy buenos días, señoras y señores. En nombre de la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Sarela Villanueva, quien lamentablemente no pudo acompañarnos hoy, deseo expresar el interés del Poder Judicial de Costa Rica de intercambiar experiencias conducentes a combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas. Creo que debemos analizar nuevas estrategias para lograr este objetivo y, por supuesto, identificar las áreas susceptibles de fortalecimiento para que la administración de justicia pueda ser más efectiva en el juzgamiento de delitos cometidos contra las personas periodistas. La libertad de prensa es una de las manifestaciones de la libertad de información y de expresión, y engloba todo tipo de informaciones impresas. Es un mecanismo importante de control político. Es un derecho fundamental que ha sido reconocido y ampliamente analizado por la Sala Constitucional de Costa Rica. Nuestra Sala Constitucional ha reconocido en la libertad de expresión una condición indispensable para que funcione la democracia, para la formación de una opinión pública libre y para darle contenido a otros derechos como el de información, de petición e incluso los relativos a la participación política. Para que los poderes judiciales cumplan su función de asegurar el respeto a dicha libertad, deben realizarse acciones firmes de fortalecimiento del sistema de justicia y de sus diversas dependencias, que en el caso de Costa Rica incluye no solamente los órganos jurisdiccionales, sino también la Policía Judicial y el Ministerio Público, que son órganos auxiliares. Costa Rica es el país mejor clasificado en materia de derechos humanos y de libertad de expresión de Hispanoamérica. En el Índice Mundial de la Libertad de Prensa 2015 de Reporteros Sin Fronteras, se nos clasifica en el puesto número 16 de 180 países evaluados. Las organizaciones que analizan la libertad de prensa lo consideran el país con mejores resultados,
sin que ello signifique que no tengamos, como toda sociedad, un reto permanente de prevenir y combatir toda amenaza al ejercicio de esta libertad. Somos conscientes de que los diferentes intereses que interactúan en la sociedad producen el riesgo de ataque o restricción a la labor periodística. Según los registros de la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial, de enero de 2004 a agosto de 2015, que es el período para el cual se cuenta con información, se registran 16 denuncias de delitos cometidos en perjuicio de periodistas cuya causa fue el ejercicio de su profesión. 3 de estas causas son del 2014, 2 del 2006, 4 del 2012, y en los años 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014 y 2015, un caso cada uno. Estas denuncias corresponden a amenazas, agresiones, accionamiento de arma, lesiones, extorsión y abuso de autoridad. En cuanto a la ubicación de los hechos, la mayoría ocurrieron en la provincia de San José, 88%, 1 en Limón y 1 en Alajuela. Todos los casos fueron investigados, salvo el más reciente de este año que se encuentra todavía en la etapa de investigación. Los resultados fueron diversos, en algunos casos se recabaron indicios de la comisión de delito, pero en otros se concluyó la no existencia de esos indicios. Si bien el clima en nuestro país es favorable al ejercicio de la libertad de prensa, se ha presentado un caso de homicidio de un periodista, el cual conmovió a la ciudadanía por su gravedad. Ese hecho se vincula al comunicador Parmenio Medina, quien fue asesinado con arma de fuego el 7 de julio de 2001, cuando se encontraba en su vehículo a poca distancia de su hogar. En el proceso penal se tuvo por acreditada la contratación de una persona que a cambio de una suma de dinero diera muerte al señor Medina debido a las reiteradas denuncias que él había hecho respecto a manejos financieros poco transparentes de una radioemisora local. Además que había denunciado también conductas personales inadecuadas de una persona asociada a esa radioemisora. Antes del homicidio, el periodista fue amenazado mediante llamadas telefónicas, conversaciones personales y disparos a su vivienda. Para la investigación de este caso, que recibió una extensa cobertura mediática, la delegación del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, realizó un esfuerzo extraordinario. El Poder Judicial invirtió una cuantiosa cantidad de recursos, tanto humanos como materiales, que hizo de este el caso más costoso en términos de horas asignadas a la investigación y a recursos materiales utilizados. El resultado de todo ese esfuerzo fue la condena al imputado a 35 años de prisión. En materia constitucional tenemos varios fallos relevantes. Entre estos se encuentra uno en el que se censuró el uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública en perjuicio de periodistas y camarógrafos. En otro caso se condenó al director general del Organismo de Investigación Judicial y a la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada por violación al derecho a la intimidad y al secreto de las fuentes periodísticas cometidos al efectuar un rastreo de teléfonos con la finalidad de determinar la identidad del funcionario o funcionarios judiciales que sirvieron de fuente para la difusión de una serie de noticias. Un caso más reciente fue el del recurso interpuesto por el productor de un programa radial a través del cual se investigaron y denunciaron actos de corrupción atribuidos a un diputado de nuestra Asamblea Legislativa que fundamentaron la apertura de diferentes causas penales. El diputado por escrito instó a las instituciones públicas patrocinadoras de ese programa a suspender la publicidad bajo amenaza de incoar acciones legales en su contra como responsables solidarios de las denuncias. Tal acto fue considerado por nuestra Sala Constitucional como una censura indirecta a la libertad de expresión.
Otro caso, también reciente de este año, es el de un conocido dirigente sindical a quien se le atribuye haber lanzado críticas y amenazas contra la prensa nacional por considerar negativa la información que se divulgaba sobre las remuneraciones de las personas trabajadoras del sector público. También la Sala estimó violatoria del derecho a la información la decisión de un diputado presidente de una comisión legislativa quien exigió la salida de los medios de comunicación que cubrían una sesión y solo permitió la permanencia de un camarógrafo y un fotógrafo. Son realmente, si los analizamos, pocos los casos existentes de denuncias de hostilidad contra el ejercicio del derecho a la información. Sin embargo, por respeto a la democracia y a las libertades personales de la población, no se debe tolerar ninguna de estas infracciones. Por otro lado, también tenemos registradas querellas interpuestas contra periodistas por publicación de ofensas, denuncias de delitos de injurias, calumnias y difamación. En estos casos, la jurisprudencia nacional ha resuelto la legitimidad del libre ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, cuando la información sea razonable y provenga de fuentes confiables, reafirmando el criterio de que no se requiere la demostración inequívoca de los hechos. En este conflicto que se presenta entre derecho de expresión y el derecho a la intimidad, se ha otorgado un valor preferente a la libertad de expresión, cuando media el interés público, cuando está involucrado un funcionario o figura pública. Este es el criterio dominante en la jurisprudencia nacional e internacional, que ha sido reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en los casos Herrera Ulloa contra Costa Rica y Tristán Donoso contra Panamá. Para entrar en materia por el breve tiempo, quisiera decirles que el Poder Judicial de Costa Rica ha destinado recursos importantes para asegurar adecuados procesos de selección y reclutamiento de su personal. Además, realiza una labor continua de capacitación para que se tengan las herramientas necesarias para el desempeño de las funciones encomendadas. Nuestros esfuerzos se orientan no solo a que el personal cuente con conocimientos técnicos, sino que tenga las competencias necesarias, la debida sensibilización y un compromiso con los valores institucionales de excelencia, responsabilidad, iniciativa, integridad y honradez. La Escuela Judicial, así como las unidades de capacitación del Ministerio Público y del OIJ, buscan responder adecuadamente a los requerimientos y las necesidades de capacitación. Quiero concluir con algunos retos pendientes para este tema. Creemos que es necesario contar con un registro para la fácil identificación de este tipo de procesos y poder construir una estadística sólida, que no la tenemos. En este momento tenemos solo los datos del OIJ, pero no sabemos cuál fue el resultado final de los procesos que se investigaron. Esta información nos permitiría hacer un análisis más profundo de cómo funciona el sistema de administración de justicia en estos casos y qué debemos hacer para mejorarlos. En segundo lugar, se requiere capacitación especializada, proveniente de organismos internacionales dedicados a promover la protección de la libertad de prensa. Aquí el problema que tenemos es que por recortes presupuestarios tenemos limitaciones para financiar esta capacitación, de manera que le damos la bienvenida a cualquier invitación que se nos haga, principalmente si el costo no es excesivo o si se puede financiar para que puedan participar funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Otro tema que quiero señalar es la necesidad de asegurar una amplia participación de las víctimas en los procesos judiciales, promulgar una normativa adecuada para la protección de sus derechos, los cuales a nuestro juicio deben estar expresamente reconocidos en la Constitución Política. El año pasado se hizo en Costa Rica un congreso de victimología, en septiembre, dedicado al tema participación de la víctima frente al sistema de justicia penal.
Ahí se analizaron los derechos de las víctimas al debido proceso, la necesidad de que cuenten con representación legal gratuita, el fortalecimiento de los sistemas de protección, particularmente los extraprocesales, y el otorgamiento del rango constitucional a esta temática. También estimamos aconsejable que los esfuerzos de los estados no se dirijan únicamente a la sanción, sino también a la promoción y a la prevención. Cada ser humano es invaluable y debemos reconocer la valentía de quienes ejercen el periodismo al realizar una labor que implica riesgos. Una buena práctica entre poderes judiciales es el intercambio de información sobre las acciones que se toman para combatir este tipo de delincuencia y lograr mayor efectividad. Creemos también en la creación de protocolos de investigación para asegurar la calidad de la investigación que se realiza. Y como un ejemplo, quiero contarles que el OIJ de Costa Rica cuenta con numerosos protocolos para la investigación criminal, para la atención de crisis, información policial, protección a víctimas y testigos, vigilancia y seguimiento, inteligencia policial, entre otros. Solo de esa manera podemos asegurarnos un manejo riguroso de los casos y podremos evaluar el desempeño de estos órganos judiciales y asegurar desde luego un resultado exitoso en la investigación. Otro requerimiento que creemos que es muy relevante es que la justicia se conceptualice como un servicio público y que la gestión judicial se caracterice por la independencia, la imparcialidad, la transparencia, la mejora continua y se garantice el acceso efectivo a las personas cuyos derechos han sido violentados. Finalmente, sugiero que se continúe promoviendo la discusión sobre la importancia del periodismo en la sociedad para crear un contexto que brinde un pleno apoyo al ejercicio de esta noble profesión. Lo más fácil para mantener al pueblo en el letargo y el sometimiento es mutilar la libertad de expresión. El Poder Judicial costarricense, como abanderado del sistema democrático, promoverá siempre las acciones necesarias para su defensa y tutela efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. No solo por traernos la experiencia costarricense, en aquellos aspectos penales, como efectivamente el caso Parmenio Medina, que marcó un antes y un después en Costa Rica, no solamente por la relación directa del crimen con la labor periodística de denuncia de Parmenio Medina, sino también por el inicio de los asesinatos por medio de sicarios que se volvieron muy notorios. Lamentablemente en esta semana, con solo ver los medios de comunicación locales, hemos tenido dos notorios casos de asesinatos por medio de figuras contratadas al efecto. Pero también nos recuerda, Lina, lo importante de la labor judicial como defensa de la libertad de expresión, el papel muy relevante de la Sala Constitucional en esta materia. Nos recuerda también la complejidad de los aparatos judiciales, en donde no solamente estamos hablando de jueces, sino también de todos los otros sectores implicados en todo lo que es la administración de justicia. Releva el papel de la escuela judicial como un agente importante para poder continuar en lo que es capacitación, actualización en esta materia, lo cual es, por cierto, muy coincidente con las dos intervenciones anteriores. Y sin embargo nos recuerda que es curioso, Costa Rica, siendo un país que, como ella misma nos lo indicó, está catalogado como alto en respeto a la libertad de expresión, también ha sido, por lo menos en 2 veces, objeto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en el caso de la colegiación obligatoria de periodistas, lo cual Costa Rica efectivamente cumplió con la derogatoria de esa legislación, sino también en el caso Mauricio Herrera,
en el cual Costa Rica todavía tiene una deuda que no le corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Legislativo saldar, y que tiene que ver con el tema de la criminalización de la denuncia periodística, lo cual es, por supuesto, toda una materia en sí misma. De tal manera que, agradeciendo mucho esta participación y el aporte de Costa Rica, me es muy grato ahora invitar a hacer uso de la palabra a Justice Harris from the Supreme Court of Jamaica. The floor is yours. Thank you very much. Good afternoon. May I take the opportunity, first of all, to thank the organizers of this conference for the invitation to the Chief Justice of Jamaica, who I am apologizing for because she was unable to be here because of a prior judicial engagement. And for some strange reason, which I cannot offer an explanation for, she has nominated me to represent her. I can provide you with no reasoned decision for that, save and except to say that perhaps she thought that my work as a reporter and sub-editor for the Daily Gleaner in Jamaica prior to my study of the law would be helpful to me to grasp the concerns and issues that have been raised at this conference, or perhaps she was thinking of capacity building of her young judges, a topic which I am to address you on. So before I get into the area that I have been asked to look at, I would just like to bring some information to you concerning some legislative changes that have happened in Jamaica recently, which impacts on this issue of the freedom of expression and freedom of the media. In 2011, there was an amendment to our Constitution to make provision for a modern Bill of Rights, which is known as our Charter of Fundamental Rights and Freedom. The right of life, the right to freedom of expression, and the right to seek, receive, distribute, or disseminate information, opinions, and ideas through any media are entrenched provisions in our Charter of Rights. The Supreme Court of Jamaica, by the provisions of the Charter, is the constitutional court of the land. It enjoys original jurisdiction to address any breaches of the Charter of Rights, any continuing breaches, or any intended breaches of the Constitution. The Charter of Rights also makes provision that the Supreme Court may make such orders or issue such writs or give such directions as it may consider appropriate for the purpose of enforcing or securing the enforcement of any provisions of the Charter of Rights and Freedom. By implication, this means that the judges of the Constitutional Court retain their inherent jurisdiction to punish for contempt of court where there is a disobedience of a constitutional order that is made by the court. And I think this is very important because we have heard about issues of enforcement being spoken of in this conference in terms of dealing with impunity. Because in my view, and this is my view, not necessarily those of the judiciary or the Chief Justice, that without enforcement of judgments, then impunity will not be abated. To address some issues that were raised by speakers yesterday, which I found to be very interesting, I would just like to let you know that in Jamaica, there are no statutes of limitation against murders, rapes, or other serious crimes. So it doesn't matter how long the offense of murder or rape has taken place, it can be prosecuted at any time. Of course, the delay in bringing the prosecution
will have an impact on the outcome of the prosecution, because things like evidence and the availability of witnesses would naturally be impacted. In 2004, the Access to Information Act was also passed by the Parliament, which grants to the public the right of access to official and public documents, which are held by public authorities. So, in the last 10 to 15 years, we have seen some aggressive legislative reform to address the issues of human rights in Jamaica. Now, the Jamaican judiciary, while being an arm of the government, enjoys independence and occupies and plays a crucial and unique role in the development, interpretation, implementation, and enforcement of the Constitution and other laws of Jamaica. We, the judiciary, are very much aware of the responsibilities that this high office holds. I can say that while I do not have any stories to share with you about journalists being murdered in Jamaica as a result of their jobs, because we do not have a very serious problem as it relates to that, I have not been able to unearth any data as to any journalist being killed in Jamaica simply because he or she was doing his or her job. It doesn't mean that journalists and other members of the media are not threatened or exposed to violence. And I will give you 2 examples of what has taken place recently in Jamaica in regards to that. There were 2 journalists who worked for the Jamaica Observer, a print media in Jamaica, who had death threats issued to them during their coverage of the murder trial of the international recording dancehall superstar, Vybz Kartel. I don't know how many of you are aware of that case. And of course, there has been an ongoing and problematic issue with a current member of parliament in relation to his treatment of members of the media, especially female journalists. And this concerns his rudeness and verbal abuse and attack of them. And there is another situation that arose just a week or so before I came here, which has in effect the possibility of the matter coming before the court in terms of whether or not the press feels that its freedom of expression and right to disseminate information has been breached by the Office of the Prime Minister of Jamaica, because the Press Association of Jamaica has taken issue with the Office of the Prime Minister concerning their access to her and the restriction of having press conferences with her. And recently Jamaica was visited by President Obama, as well as the Prime Minister of Britain, Mr. Cameron, and they were very upset that they were only allowed 2 questions in the press conferences to the respective heads of state. So my information is not as colorful or as interesting as some of, for want of a better expression, of what I've heard here. But given the crucial role that has been played by the judiciary in Jamaica in ensuring that the rights of the citizens are protected and upholding the rule of law, there can be no argument that it is vital for them to be equipped with the understanding, skills, access to information and judgments, knowledge and training
that will enable them to perform effectively and efficiently. So I will now bring to your attention some areas as it relates to the courts and the judiciary and other members in the justice sector where attention has been paid by the Office of the Chief Justice or Court Management Services, as well as the Ministry of Justice in an attempt to build the capacities of the respective personnel for a more efficient justice system. In conjunction with our international partners, and local partners, which include organizations such as the OAS, UNESCO, the governments of Canada, United States, and the UK, as well as local non-governmental government organizations, there has been a strengthening of the court administration in order to reduce delays. And this has taken place by the appointment of court administrators and other court officials, which are put in place to support the judiciary and to basically control how the cases are organized and disseminated in the court in order to reduce the delays. There is now been undertaken by the Office of the Chief Justice an upgrading of our training facility, the Justice Training Institute, as well as upgrading the curriculum that this institute offers. The human and technical resources that are needed to improve the performance of the courts and to provide the necessary support of the judiciary to the judiciary in Jamaica are being addressed. The infrastructure of the courts are also being addressed. Just about 4 months ago, the Supreme Court, a new Supreme Court building was opened, and this is to accommodate the increase in numbers of judges that Parliament has approved to address the backlog and caseload in the courts. The challenge we face, of course, in our capacity building is in regard to the appropriate allocation of scarce financial resources. We have been, and this is all members of the judiciary, which includes the lower judiciary and the upper judiciary, have been exposed to many training sessions, and our Chief Justice is quite adamant that continued judicial education is imperative so that there can be a timely delivery of a high quality of justice to all persons who come before the courts. So we have been privileged and we have been provided with the necessary infrastructure to allow for the obtaining and sharing of information and best practices from other countries, especially in the area of human rights law and all other laws. We have implemented digital recording in some of our courts, again, to reduce delay and to ensure accuracy of our court records. There has been amendment and passage of legislation such as video link evidence, agreed evidence, to shorten proceedings and again to deal with delays in our courts. In relation to the topic, and I close off with this, in terms of dealing with impunity as it relates to crimes against journalists and other human rights abuses, I wish to make the comment that the judiciary comes in at the back end, and the judiciary can only act on evidence that is placed before it. So capacity building is also required at the front end for prosecutors and police
And this has been taking place as well in Jamaica. I recognize that impunity will remain unabated if there are no investigations and prosecutions of serious crimes against citizens of various countries. And the quality of the investigation, no doubt, determines the outcome of each case, whether or not there are convictions or not. However, it is my view that there are some very complex social and cultural norms, such as weak judicial structures, weak states, corruption of government officials, and the attitude of the people of certain societies that contribute to the impunity and the scourge of violence against journalists as well as other persons. And this is the greatest challenge that we face. I would like to end with a quote from the final report of the Joint Select Committee of the Jamaican Parliament on constitutional and electoral reforms. And this quote was made on, this quotation comes from a document that was tabled in Parliament on the 31st of May, 1999. And it was said there that in order to have respect for human rights, a culture of human rights has to be created by the state. And that can only take place where all persons, state and private citizens, are treated as being obliged to respect the constitutional provisions as it relates to human rights. I thank you. Thank you, Justice Harris. Quien nos recuerda, por cierto, de nuevo acá, y creo que ese es un tema común en el panel, la importancia del ligamen entre la figura del Poder Judicial y la garantía de la Constitución. Y que frecuentemente, como en el caso de Jamaica, es la Corte Suprema también la que tiene el control de constitucionalidad. Eso hace que un Poder Judicial que sea consciente de cuál es su responsabilidad en la protección de la libertad de expresión, pueda también hacer uso de los mecanismos que la propia Constitución permite para defender la integridad de estos derechos. Nos dice también que si bien en Jamaica no ha ocurrido un acto de asesinato de un periodista a causa de su labor, sí ha habido situaciones de amenazas e intimidaciones y obstáculos a la labor periodística que han requerido la atención del Poder Judicial de ese país. Nos actualiza también con cambios importantes que ha habido en materia legislativa, en temas relativos a acceso a la información y en general en protección de derechos humanos en Jamaica. Nos habla de un concepto que ya se planteó en este panel, que es considerar la educación judicial como algo continuo y que por lo tanto requiere ir insertando nuevas visiones, no solamente en los jueces, sino en todos los operadores de justicia. Pero también nos recuerda que en realidad el Poder Judicial llega al final de la cadena de sucesos que tienen que ver con hechos delictivos o atentatorios contra periodistas o contra la libertad de expresión, y que por lo tanto también hay que trabajar con las oficinas de fiscales, Ministerio Público y Policía, que están más bien en la parte inicial. Nos dice que en resumidas cuentas, si no hay investigación, es la mejor manera de que haya impunidad. Y finalmente nos remite a un informe del Parlamento jamaiquino en el cual hace énfasis en que la mejor protección de los derechos humanos es crear una cultura de derechos humanos en donde todos nos tengamos que sentir obligados a respetar los derechos de los demás como base del comportamiento social y por supuesto del Estado mismo. De tal manera que agradeciendo mucho a
los panelistas, los y las panelistas, sus participaciones. Ahora pasamos a la etapa en donde ustedes pueden plantear preguntas, comentarios u observaciones, y todavía tenemos un espacio de tiempo para esto, de modo que ofrezco la palabra más bien a quienes de ustedes que quieran intervenir. ¿Tenemos alguna petición? Allá al fondo. Thank you, Mr. Presenter, and all members of the panel. I was listening with a lot of interest, especially the involvement of the UNESCO. Unfortunately, I didn't get your involvement in the regional court. That I mean, how much involvement, what is your involvement with respect to the Inter-American Court of Human Rights, for instance? Because that is really what would interest me as a president of the African Court of Human and People's Rights. Now, if we can get that, I would be glad. But also there is another thing which didn't come from this panel, but which came, I think, in the previous panel, about what a certain, I think, British judge said, timorous souls. That is, judges who are afraid to play the role effectively. That is possible, and especially as judges themselves can be subject of human rights violations, their human rights violations. But what we have in the the protocol which establishes the African Court is that if a case comes from a state where a judge comes, then that judge excuses himself or herself, so that the remaining judges, whether it is 10, 9, or whatever the number, who do not belong or who do not come from that state where the case came from, then they're very, very, very free to deliberate and give their judgment. For instance, there have been a number of cases from Tanzania where I come from, about now I think 24, 25, something like that. And in all those cases, I do not appear because I'm a Tanzanian. So the remaining judges, and it is the vice president who will be chairing, are very free to make their decisions without any problem. But judges also are human beings, and we are subject of the violations of our human rights. So it is quite possible to find a judge to be a timorous soul, as they say. But most of us really try the best, as hard as possible, the best. We do the best to deliver justice without fear or favor. Thank you. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra solicitud acá? Well, firstly, thank you for reminding us that judges are also human beings. Sometimes when you appear before them, they seem to be a little bit higher than human beings, and it's important to keep that in mind. My question is for Guilherme. My experience, and especially coming from a common law jurisdiction, is that it's often very difficult to get judges to participate in training.
Even if you rebrand it to something else and call it, workshop or something, it's not that easy to attract common law judges. It has been my experience. And you mentioned, it's sort of passing, that you had 300 Mexicans and I think one from Trinidad and Tobago, and even taking into account the population difference between those two countries, seemed like there was a higher concentration of Mexican judges. Did you find that you were able to attract also common law judges? And I mean, maybe my view is outdated, or maybe the way that you presented it was more attractive, or I mean, it seemed to me like you had a massive success in terms of getting so many judges into this program, and how we can export that to other regions, and what were your key to getting those judges involved? ¿Alguien más? No. Entonces, si les parece, podemos iniciar. De todas maneras, creo que Guillermo tiene algo que decir respecto de las dos intervenciones que se han planteado, así que tiene la palabra. Gracias. Primero quisiera solo hacer un comentario a lo que planteaba la colega de Costa Rica. Es que el curso es totalmente gratuito, así que ya puede decir a sus jueces para inscribir y participar. Entonces no hay ningún problema con eso. De Toby es un poco más fácil de contestar, empiezo por ahí. Creo que el problema acá no tiene que ver con eso, en esta iniciativa en particular tiene que ver con la lengua. En este momento el curso está siendo ofrecido única y exclusivamente en español. Y entonces, claro, hay interés porque quedaron sabiendo por la circulación de la información, pero no podría decir si las razones son estas o no, porque me parece que el obstáculo acá es un obstáculo de la lengua, pero estamos trabajando para que la plataforma tenga la posibilidad de ofrecer los contenidos también en inglés y en portugués, porque eso también ofrece un obstáculo en el caso de Brasil, ¿no? Y sobre la pregunta del presidente de la Corte Africana, este curso es un curso ofrecido para operadores de sistemas judiciales de esta región del mundo, de América Latina. Entonces, el involucramiento de la Corte se dio cuando estuvimos en los talleres de Asunción definiendo los contenidos. Invitamos a la Corte porque buena parte de los contenidos del curso son las decisiones de la Corte. Y la Corte, claro, muy amablemente participó de esta discusión y en este momento está ayudando con la difusión de la información. Pero por supuesto, no, en este caso no es un curso para los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí para los países que están bajo la jurisdicción de la Corte. En este sentido, la integración acá con la Corte es una integración también de construcción conjunta de estas iniciativas y imagino que eso venga más por la parte de la Relatoría de Libertad de Expresión, que es una entidad y hermana con la Corte, que es uno de los coorganizadores de esta iniciativa. ¿Sí se puede? Sí. Bueno, yo quiero hacer referencia a la pregunta que hizo Toby. Creo que hay algunos elementos que ayudan a pensar que se puede estimular el interés de los magistrados. Y son elementos de diversa índole y son subjetivos, y hay elementos más objetivos. Primero, estos temas: libertad de expresión, acceso a la información pública, protección de periodistas, comprender el papel de la prensa, de los periodistas en la sociedad, no son temas muy habituales, ya lo hemos dicho, en nuestras añejas escuelas de derecho. Y de esas añejas escuelas de derecho han venido nuestros jueces actuales, muchos de ellos, y otros antiguos profesores siguen siendo profesores de esas cátedras. Entonces, en primer lugar, hay una ausencia del tema. Pero no solo hay una ausencia del tema, sino hay un desafío del tema. Y ahí viene, digamos, se genera el círculo virtuoso. Jueces, magistrados, operadores de justicia que no han tenido la oportunidad de tomar contacto con estos temas, y ahora, como magistrados, como jueces, como fiscales, etcétera, sí están tomando contacto con la realidad de estos temas, porque se enfrentan
lo digo, entiéndame, no en el sentido de confrontación, sino están inmersos en una sociedad donde están, digamos, en contacto con los periodistas que le hacen preguntas, en contacto con la prensa que controla el papel de las instituciones, de los propios magistrados. Necesitan relacionarse con la prensa, necesitan entender cómo piensa y cómo actúa y dentro de qué principios y de qué parámetros y de qué bases legales actúan la prensa, actúan los periodistas, actúa la libertad de expresión, actúa la libertad de información. Entonces hay como una necesidad que se va creando, y porque hay una ausencia de capacitación previa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay que ser estratégicos. Es decir, lo decía Guillermo, si nosotros nos sentamos a ofrecer un curso, bueno, vengan acá los jueces 3 días encerrados, no los vamos a tener nunca. No los vamos a tener nunca. Entonces hay que buscar, y por eso es que esta modalidad de los cursos online son por internet, en modelo asincrónico, son bastante muy aprovechables, es decir, son bastante interesantes para lo que nos proponemos. Pero por otro lado hay que trabajar, y ya lo decíamos, en el tema de los currículos, de la incorporación en los currículos, en las añejas escuelas de derecho, así como en cualquier institución que tengan las cortes, en el caso de la Corte Paraguaya, una división de capacitación permanente, un centro de estudios permanentes que trabaja con la capacitación permanente de los magistrados, así como una escuela judicial, trabajar en la incorporación de estos temas en los currículos. No sé, no hay milagros en estas cosas, pero sí creo que hay experiencias que nos van indicando cómo se deben hacer los caminos y cómo debemos cumplir los deberes, como decíamos. Gracias, Pepe. Justice, you want to add something? Toby, did you say Commonwealth judges or common? Well, I must come out in defense of some Commonwealth or common law judges because, for example, in Jamaica, not that we don't find it sometimes an imposition, because our training sessions generally are residential and are on the weekends. But in Jamaica, 80 to 90% of all judges do attend their training workshops. And I know that while I was on a tour of London, that their Judicial Service Studies Board in terms have ongoing courses, and it is compulsory that judges register. I don't remember, it's for 1 week or 2 weeks in their residential program. It is mandatory for continued judicial training and education. So I just want to bring that out, that there are some Commonwealth and common law judges who make themselves available for training. I should have indicated, sorry, in my presentation that there has been a challenge to the freedom, and a Jamaican gay man, an attorney at law, has brought a claim in the Constitutional Court concerning against 2 media houses and the Public Broadcasting Commission of Jamaica. And he has claimed that there has been a breach of his freedom of expression. And the Supreme Court has ruled in that case. It is now before the Court of Appeal. The applicant was not successful. It, I think, would make, it's a very long case, but it makes for interesting reading in this area. And it is Tomlinson against Television Jamaica and CVM TV and the Public Broadcasting Commission of Jamaica. And that is just one of the recent cases that has tested the provisions under our Charter of Rights and is still pending in our courts. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario, opinión? Si no es así, yo quisiera, bueno, en primer lugar, me han pedido los amigos de UNESCO que recuerde a todos los panelistas y participantes cuál es el correo al cual deben remitir
sus participaciones, PowerPoints o documentos. Y nos van a ayudar aquí a ponerlo también en la... ¿Ya está puesto? Ah, bueno, sí. Excelente, que es el de Giunta Chiranek, que es gh.chiranek, CYRANEK, @unesco.org, que esa es entonces la dirección a la que les agradeceríamos que hagan envío de ponencias, materiales, documentos que sean relevantes. Agradeciendo mucho la participación de nuestros y nuestras panelistas. Quiero finalizar este panel señalando las similitudes en los enfoques, en el hecho de la oportunidad que hay para que los poderes judiciales y en general todos los funcionarios relacionados con la justicia tengan conciencia de su papel como posibles promotores y defensores de la libertad de expresión y de la figura del periodista, y sin embargo las necesidades que hay en esta materia, necesidades sobre todo en términos de capacitación. Hemos oído no solamente el esquema general de UNESCO y lo que ofrece en este tema, sino también de las experiencias nacionales, y vemos que sí hay una constante en la figura de la capacitación de jueces, la participación de escuelas judiciales, el espacio para el intercambio fructífero de casos, jurisprudencia y buenas prácticas en los países, de modo que yo creo que hay una buena base también para pensar en los poderes judiciales como un elemento determinante en esta materia. Y para concluir, un pensamiento, así como nos recuerda el presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos que los jueces son jueces y juezas, son seres humanos, y nos recuerdan que por suerte no son dioses, a pesar de que en algunos momentos pudieran comportarse como semidioses en algunos sistemas, y todos hemos tenido alguna experiencia de esa naturaleza. Terminar con la idea de que está bien, qué bien que los jueces hoy en día los consideramos más seres humanos que semidioses, pero en esta materia, ojalá si son seres humanos informados, capacitados, convencidos de la importancia de su función para la defensa de la libertad de expresión, pero también que sientan que a la hora de impartir justicia y convertirse por lo tanto en un agente de defensa de la integridad de la libertad de expresión, pueden hacerlo así, sin temor a sufrir también represalias internamente en su poder judicial o de parte de la sociedad en general. Y yo creo que la mejor evidencia de eso la tenemos en la jurisprudencia valiente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido en defensa de la integridad de la libertad de expresión. De tal manera que, agradeciendo a todos y todas, supongo que ahora lo que corresponde es invitarlos a que disfruten de la pausa de almuerzo y se reinicien las sesiones de acuerdo con el programa en la tarde. Muchas gracias.